este año tan especial, el año del general Manuel Belgrano, y en este día tan especial que es el Día de la Bandera, les envío un gran saludo, un afectuoso saludo a nuestros socios y amigos, continuando con nuestro ciclo cultural del Club Mendoza de Regata, que nunca dejamos de recordar estas fechas tan especiales. En este momento contamos también con la presencia del doctor Manuel Pizarro, que continuamos, y él continúa con la charla expositora relativa al general y a nuestra enseña patria, nuestra bandera. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos aquellos quienes estamos compartiendo este momento con el Club Mendoza de Regatas, justamente en el día en que celebramos el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano y también el Día de la Bandera Nacional Argentina. Así que muchas gracias, muy agradecido al Club Mendoza de Regatas por este nuevo acercamiento hacia toda la comunidad y en particular a los socios. Así es, Manuel, los agradecidos somos nosotros y todos nuestros socios y amigos que nos ven, porque siempre nos estamos instruyendo y estamos tomando una imagen de nuestros próceres y de nuestras fechas importantes, y vos como socio siempre estás al lado nuestro, por lo cual te lo agradecemos. Bueno, mucho se ha hablado de la bandera, y la bandera es uno de los símbolos, si no el más importante que tiene la Argentina, de los símbolos patrios. Y mucho se ha dicho también sobre su origen, sobre sus colores, sobre su forma. Todos aquellos que recordamos nuestro paso por la escuela primaria, siempre tenemos ciertos mitos o ciertas leyendas de cómo fue creada. Pero bueno, venimos a consultarte cómo fue en realidad la creación, cómo fue en realidad la elección de estos colores. ¿Es realmente lo que la gente normalmente cree o hay otro trasfondo y otra documentación que avalen situaciones distintas? Bueno, la verdad que la parte de la historia, de lo que significa la simbología y sobre todo la representación que tiene un pueblo, una organización respecto de otro, se ha dado a través de determinados tipos de símbolos. Las banderas a lo largo de la historia han ido identificando a personas y a naciones. Entonces, cuando los primeros conquistadores españoles llegaron a América, incluso cuando llegó fundamentalmente Cristóbal Colón, él trae un estandarte, es decir, es el símbolo, más allá que también trae la cruz, porque vino con toda la conformación de la Iglesia Católica, pero trae un estandarte. Esto es lo primero, las primeras simbologías que se van identificando, que se remontan incluso antes del descubrimiento de América, ya en la época de los griegos y los romanos se utilizaban estas banderas. Ahora, para poder tener como una chispa de inicio, vamos a partir de la primera manifestación formal, escrita y documentada, que justamente sale de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano va a escribir un comunicado al triunvirato el día 27 de febrero de 1812 en Rosario, a orillas del río Paraná, y va a decir: en este momento, que son las 6:30 de la tarde, se ha ordenado salva en la batería de la Independencia. He dispuesto a entusiasmar a las tropas y estos habitantes que se formen todas aquellas, y hablé en los términos de la copia que acompaño, siendo preciso en abolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Ahí está. Rosario, 27 de febrero de 1812. Ahora bien, esta es la primera expresión hacia el símbolo bandera. Sin embargo, Belgrano en esta nota nos va a hablar de la escarapela. ¿Por qué es esto? Los españoles se distinguían con su bandera. Durante todo el virreinato del Río de la Plata
ellos tuvieron la bandera española, la que nosotros conocemos con los colores tradicionales, el rojo y el amarillo, o rojo y oro, como se le llamaban, o oro y encarnada, como también se ve en algunos libros españoles. Y también tenían una escarapela las tropas españolas que era totalmente roja, el color era rojo. Los colores de la bandera, estos que refiere celeste y blanco, que se refieren en realidad no a la bandera, sino a la escarapela, son producto, y como podemos ver nosotros en la imagen que nos está acompañando, de las 3 escarapelas que van a ir teniendo su desarrollo hasta llegar a la actual escarapela nacional, cuyos colores estamos luciendo nosotros en este momento y seguramente la mayoría de los argentinos. Esto, aunque parezca mentira, empezó a formarse los colores también a partir de las primeras divisiones que tuvieron los criollos entre ellos. Particularmente, la primera escarapela que nosotros podemos ver tiene el color celeste como primordial y luego el color blanco en el centro. Esa escarapela se le atribuye, y hay una nota también que manda en su momento José Moldes, quien fue teniente gobernador de Mendoza. Sí. En el año 1810, él le envía, en ese momento estaba la Junta Grande, primera Junta de Gobierno el 25 de mayo, luego se va a sumar la Junta Grande, le va a enviar a este gobierno y él le dice, para distinguir a las tropas, los colores de la escarapela que van a utilizar son el azul al sur, hacia alrededor, y en el centro el blanco. Y este color, digamos, donde predomina el celeste, que también se llamó azul celeste, porque hay que entender en la época que estábamos, la dificultad de las telas, los colores, etc. A partir de ahí, esa escarapela que podemos ver en la imagen, que predomina el celeste con el fondo blanco, fue también tomada en cierta medida por los morenistas, aquellos que van a tener sus primeras diferencias con los saavedristas que seguían a Cornelio Saavedra. Entonces, ellos toman esta escarapela de Moldes que nunca fue aprobada. La nota llegó, pero nunca fue aprobada. Y a partir de ahí, cuando se fueron sucediendo en el poder, fueron cambiando no los colores siempre permanecieron, sino la forma de introducir esos colores. Hacia el 25 de mayo, la semana de mayo, siempre se ha hablado de que French y Beruti repartían escarapelas celestes y blancas. Lo cierto es que ellos repartían una cinta que era de color blanco, que era la que representaba a los Borbones de España, porque en ese momento era la casa que reinaba, actualmente sigue reinando esa casa en España, y para que se pudieran identificar aquellos que después participaron del Cabildo Abierto del 22 de mayo y después el 25 de mayo. Entonces, también se empezaron a mezclar con los colores celestes. Es decir, siempre estos dos colores, y voy a resaltar dos colores y después vamos a volver porque digo dos colores en realidad. Y esto fue lo que fue alimentando la escarapela. Ahora, cuando se produce, luego de la primera Junta de Gobierno, el ingreso de todos los diputados del interior y se forma la Junta Grande, que estaba en cierta medida en oposición, quienes seguían a Mariano Moreno, los saavedristas empiezan a introducir la otra forma de los colores, es decir, el color blanco predominante y el color celeste en el centro, pero siempre los dos mismos colores. Siempre los dos colores. Esto se va a llevar hacia adelante y de tal forma que cuando llegamos hacia el año 1812, en febrero de ese año, nuevamente Belgrano le pide al triunvirato de que se sirva a dictar la escarapela
¿Por qué? Porque él veía que las tropas se enfrentaban con los mismos colores, las tropas españolas y las tropas criollas. Entonces, automáticamente, el triunvirato ordena la escarapela y dice, la escarapela blanca y azul celeste. Es decir, nuevamente surge la escarapela con estos dos colores. Luego viene el episodio, digamos el episodio histórico, que es la fecha en que se enarbola la bandera por primera vez a orilla del río Paraná, que es donde Belgrano le transmite que la va a enarbolar con los mismos colores blanco y celeste. No solamente son dos colores por, digamos, la temática que sean dos, blanco y celeste, sino porque podemos ver también acá qué bandera, qué forma de la bandera enarboló Manuel Belgrano a orillas del río Paraná. Y acá nosotros tenemos una imagen de Manuel Belgrano, que es una fotografía en lámina, por supuesto, del cuadro de François Carbonnier. Este cuadro en donde Belgrano no está con uniforme de civil, sino que está con un bridge, con botas, sentado en un sillón. Este cuadro nos va a ir indicando la forma y los colores de la bandera. Este cuadro fue pintado en el año 1815. Es un cuadro que se pinta en Francia, cuando tiene una misión a Francia junto con Rivadavia, Manuel Belgrano. ¿Qué particularidad tiene el cuadro? Más allá de la postura y la imagen que nos devuelve del general Belgrano. Hay una ventana abierta a la derecha, y también la vamos a ver en la placa que vamos a pasar para poder compartirlo. Y en esa ventana se ven unas tropas formadas y se ve, y en el detalle de la placa que estamos pasando en este momento, se ve un soldado con una bandera. Así es. Esa bandera es una bandera que tiene dos campos, es decir, dos formas. Un campo de color blanco y un campo de color celeste. Por supuesto que no es la misma bandera que nosotros tenemos ahora a tres franjas. Celeste, blanca, celeste. Esta es el campo superior blanco y el campo inferior celeste. Y daría que fuera de una forma de un rectángulo parado, vertical y no horizontal, como se ve como es la actual bandera nuestra. Entonces, nuevamente tenemos acá los colores y dos colores y dos franjas. ¿Por qué también nosotros se atribuye que esta fue la bandera que ideó Belgrano y que creó Belgrano? Porque justamente él posó para el artista, con lo cual no podría habérsele escapado un detalle tan significativo que él mismo se lo transmita al artista. Seguramente. Están los colores celeste y blanco, es claro eso. Están formadas las tropas. Si uno ve el detalle de las tropas, están con el uniforme del regimiento patricio, con dos cinturones cruzados blancos, que fue también característico de ese regimiento, más allá de la galera que tenía y que sigue teniendo el uniforme histórico del regimiento. Pero lo cierto es que ahí la persona, lógicamente, le ha transmitido al artista: la bandera fue de esta forma, con estos colores, y esto es lo que quedó plasmado. Ahora bien, esa bandera, que vamos a ir nosotros viendo cómo evoluciona, son los colores que también va a ir adoptando la Asamblea General del año 13. Y justamente este año 13 es muy importante, porque sobre finales del año 13, la bandera de 1813 va a volver a aparecer nuevamente, ya en la campaña de Belgrano hacia el norte. Y fíjense qué curioso, en la última batalla que pierde Belgrano, que es la de Ayohuma,
donde se tiene que retirar con las tropas, donde es totalmente vencido, uno de sus lugartenientes, el capitán Celaya, toma 2 banderas. Esas 2 banderas las va a esconder en una capilla para que no las tome el enemigo, y las esconde, se las da al sacerdote, una capilla muy pequeña que está en Titirí, en el Potosí, que también estamos viendo la imagen de esa capilla, y las esconde atrás de un cuadro de una santa, de una imagen de una santa, y las quedan ahí. Con posterioridad, en el año 1895 aproximadamente, otro sacerdote, limpiando la capilla, se hace cargo de la capilla, corre el cuadro y están las 2 banderas. Y aparecieron. Y aparecieron estas 2 banderas. En estas 2 banderas, que se denominan bandera de Macha y bandera de Ayohuma, nuevamente aparecen los colores celeste y blanco. Y aparecen de las 2 conformaciones de las formas, es decir, blanco, celeste y blanco, y otra bandera, que es la que se llama de Ayohuma, celeste, blanco y celeste. Pero ya aparecen a 3 franjas. Ajá. Se ha discutido por qué a 3 franjas. Y bueno, las banderas de la época, por ejemplo, la española era de 3 franjas. La bandera chilena originaria también fue de 3 franjas. Es decir, seguían esta conformación de forma de la bandera. ¿Qué pasó con estas 2 banderas? Se encuentran cuando ya está la República de Bolivia. La República de Bolivia conserva una bandera actualmente en Sucre, en la ciudad de Sucre, que es la bandera blanca, celeste y blanca, que incluso tiene hasta manchas de sangre. Y la otra bandera, que se llama bandera de Ayohuma, es celeste, blanca, celeste, como es actualmente nuestra bandera. Se la cedió al pueblo argentino y está actualmente en el Museo Histórico Nacional. Con posterioridad, la bandera fue aprobada por el Congreso de Tucumán en 1816, y ese mismo Congreso en el año 1818 le coloca en el centro el sol incaico, que tiene una característica, es un sol de los incas, y los incas creían en él como una deidad en el sol, pero con rostro humano. Por eso el sol nuestro tiene rostro humano. Así que siempre la idea de los colores estuvo, siempre, digamos, dando vuelta el celeste y el blanco en distintas posiciones que también indican este tema de las facciones, de las separaciones que tuvieron, pero lo cierto es que fue el impulsor y el creador, y por eso lo denominamos al creador, fue Manuel Belgrano. Fue Manuel Belgrano. Muy, muy interesante. Realmente se ha echado luz un poco a estos mitos que nosotros teníamos y a esta tradición oral a través de nuestros colegios, de cómo fue la creación de la bandera y cómo se enarboló por primera vez a orillas del río Paraná. Manuel, quisiéramos saber también qué homenajes se le rinden al creador de la bandera, al general Belgrano, y qué consideraciones se han hecho respecto de él como prócer. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que cuando Manuel Belgrano muere el 20 de junio de 1820, 1820 es el año en que se inicia una etapa de nuestra historia que se denomina el de la anarquía o la disolución nacional, y que va a culminar con el Tratado de San Nicolás, el Acuerdo de San Nicolás, recién en el año 1852, 32 años después. Y 1820 va a iniciar ese año, en el mes de febrero, el 1 de febrero, con una batalla que es la batalla de Cepeda, en la cual los caudillos federales, Estalinao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, le ganan la batalla al último director supremo, que era José Rondón. Entonces avanzan sobre Buenos Aires al punto tal que se instalan en el mismo Buenos Aires. A partir de ahí se va a producir y va a estallar el movimiento justamente entre la noche del 19 de junio y la mañana del 20 de junio, que fallece Manuel Belgrano en Buenos Aires.
Y ese es el día que se conoce como el de los 3 gobernadores en Buenos Aires. Gobernaba Ildefonso Ramos Mejía, que era el gobernador de Buenos Aires. Había sido nombrado Estanislao Soler, quien estuvo en la batalla de Chacabuco a las órdenes del general San Martín, y el Cabildo, que todavía como institución seguía. Es decir, había 3 poderes al mismo momento. Bueno, Manuel Belgrano fallece el 20 de junio de 1820 en compañía de su médico personal, Joseph Rehat, y el doctor Sullivan es otro médico patólogo, en compañía de su hermano, que era Domingo Belgrano, que era sacerdote, y 2 amigos más. Ningún diario publicó ninguna noticia respecto de Belgrano ese día. Los diarios que existían, que eran La Gaceta, no publicó ninguna noticia respecto del fallecimiento. 5 días después, un periódico eclesiástico sacó una pequeña nota, y el primer homenaje que se le hace a Belgrano es recién en el año 1821, un año siguiente, donde se hace como una ceremonia, formación de las tropas, pero realmente permaneció casi desconocida la imagen de Belgrano. Y ya después tenemos que hablar del periodo, después de toda esta anarquía que existió en lo que iba a ser nuestro país, que fue mutando incluso el nombre, Provincia Unida del Río de la Plata, Confederación Argentina, hasta llegar a la República Argentina, que es el nombre oficial instalado por la Constitución Nacional en el año 1853. Justamente en 1855 se funda en la provincia de Buenos Aires el pueblo de Manuel Belgrano. Y el primer acto trascendente respecto de Belgrano va a llegar durante la presidencia de Sarmiento en el año 1873, donde se inaugura el monumento ecuestre de Manuel Belgrano, que ya pasamos la imagen el 3 de junio, que está frente a la Casa de Gobierno. En ese monumento ecuestre, Belgrano tiene entre sus brazos, montado en el caballo, la bandera argentina. Ahí hay un discurso muy claro de Sarmiento, donde también lo designa como el padre de la patria a Manuel Belgrano. A partir de allí comienzan toda una serie de reconocimientos, de homenajes, que van a concluir, no por concluir porque lo estamos haciendo en este momento, pero digamos, si hay otro punto característico de homenaje, es cuando se construye el mausoleo de Manuel Belgrano. El general Belgrano estuvo enterrado siempre, a partir de la misma fecha de su muerte, 3 días después, en la iglesia de Santo Domingo, que actualmente está esta iglesia en la capital federal sobre la avenida Belgrano, y allí están enterrados los padres de Manuel Belgrano, por supuesto Manuel Belgrano. Está enterrado otro héroe de la independencia, que es Antonio González Balcarce, que fue el jefe de las tropas de la primera batalla que gana las fuerzas criollas en Suipacha. Está Hilarión de la Quintana, quien participara con San Martín en la batalla de Maipú. Y Manuel Belgrano fue enterrado ahí. La placa que se le colocó, para que nos figuremos, era hecha en mármol, pero no fue comprada en ningún lado, sino que fue extraída de la cómoda de Manuel Belgrano. Y ahí tiene un epitafio muy corto que dice: aquí yace el general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano está en la iglesia. Él en su testamento dice que no quiere el honor de ser enterrado dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Entonces estuvo enterrado ahí hasta que hacia los principios del año 1900 un estudiante del colegio secundario, del colegio que era el Colegio Nacional, después se llama Bernardino Rivadavia el colegio, decide hacerle un homenaje. Se junta con el grupo de estudiantes del secundario y este estudiante, que era apellido de Sousa, y van a empezar la idea de crearle un mausoleo a Manuel Belgrano.
para darle ensalzar la figura de Manuel Belgrano. Se inicia con una colecta nacional. Ya se encontraba en la presidencia Roca, Julio Argentino Roca. Se crea una comisión de notables de la época, entre los cuales estaba este estudiante de la escuela secundaria. Y se junta el dinero y se levanta actualmente un monumento en el mismo patio de ingreso a la iglesia de Santo Domingo, un monumento que también podemos ver a nosotros en la placa que nos acompaña esta charla, y donde tiene dos frases: educación y acción, que son las frases que tenía Belgrano. Y también se produce un hecho simbólico, que es una marcha de antorchas la noche anterior a la inauguración de este monumento, encabezada por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, a partir de allí, en la próxima entronización, el próximo homenaje a Belgrano se va a dar hacia la década de 1940, cuando se decide que el día 20 de junio sea el día también de la bandera nacional argentina, como una simbiosis entre el general Belgrano, su creador, y la bandera nacional argentina. Por eso lo recordamos 20. Por eso lo recordamos. Muy interesante, muy explicativo tu informe. Ahora, ¿cómo se lo veía a Belgrano? ¿Cómo veían al general Belgrano sus contemporáneos? ¿Y cómo lo ven hoy los argentinos? ¿Cómo lo vemos hoy a Belgrano los argentinos? Porque muchas veces estas acciones y toda esta obra a veces quedan olvidados en los pliegues de la historia, y bueno, y hay por ahí diferencias en la percepción sobre la imagen de un prócer respecto de sus contemporáneos y la mirada actual. Bueno, es muy interesante ese tema, porque realmente para sus contemporáneos Belgrano va a representar como nadie la Revolución de Mayo. ¿Por qué digo esto? Porque Belgrano, en un principio también Juan José Castelli, hay que ser justo esto en la historia, se desplazan de Buenos Aires hacia todas las provincias. Castelli, en su caso, estuvo casi un año en Charcas, en el Alto Perú. Cuando se instala, después del 25 de mayo de 1810, el gobierno, él se desplaza allá. Y después tiene que volver después de lo que fue el desastre de Guati. Pero Manuel Belgrano, que como todos sabemos era abogado, se le da el mando de las tropas en la primera expedición al Paraguay hacia fines de 1810. Entonces él ya se va a desplazar. Él era la cara de la revolución. Era un vocal de la Junta, de la primera Junta de Gobierno, que se desplazaba, y se desplaza de tal forma que primero está en 1810 justamente en el Paraguay. Después retorna. Después va a aparecer Belgrano en 1812 en las orillas del río Paraná. Es decir, nuevamente la imagen de la revolución, nuevamente la cara visible de Belgrano, de miembro de la Junta de Gobierno, encabezando, teniendo la ocasión de enarbolar la bandera nacional. Seguidamente Belgrano va a aparecer en el año 1813 como jefe del Ejército del Norte y va a recorrer todo el norte del país. Va a estar en Tucumán, va a estar en Santiago del Estero, va a estar en Salta, en Jujuy y en el Alto Perú. Es decir, era la cara de la revolución. Los criollos, cuando lo veían a Belgrano, y los indios también, porque su ejército también estuvo conformado por muchos indios, digamos, él era la cara de la revolución. Ellos lo veían de esta forma. Era un general, por supuesto, con mucha preparación intelectual, pero muy sacrificado, y también podemos ver cómo lo veían desde el punto de vista de su humildad. Vamos a leer, por ejemplo, en el año 1813, Belgrano le escribe al gobernador de Salta, Manuel de Ulloa, y le dice: paisano y señor, mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, como se me llama. Me conformo con ser un buen hijo de ella. Es decir... Qué lindo, qué lindas palabras. Qué lindas palabras, ¿no? La humildad, la sencillez de Belgrano. Sí. ¿No? La sencillez, el mensaje que quiere transmitir. Sarmiento, en esta
recordación que hizo cuando se inauguró el monumento, dijo: Belgrano pudo ser el amo de la patria, sin embargo, era el principal hijo de esa patria. Es decir, ellos lo veían de esta manera. Lo vieron siempre a Belgrano abnegado, no vieron en Belgrano un general victorioso, aunque tuvo su victoria, porque la batalla de Tucumán y la batalla de Salta son las que salvan la Revolución de Mayo. Después va a venir, por supuesto, la epopeya sanmartiniana. Pero lo cierto es que en los momentos más claves de nuestro país, de la formación de nuestro país, 1813, al principio, estas dos batallas que condujo Belgrano son las que lo marcan. Y por supuesto también lo que él nos escribe cuando es derrotado en Ayohuma. Fíjense que le escribe al general San Martín, cuando él es derrotado en las pampas de Ayohuma, le dice al general San Martín, concretamente, y nos muestra también la humildad del hombre: no siempre puede uno lo que quiere, ni con las mejores intenciones. He sido vencido totalmente en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la derrota. Pero siempre sobrellevaré los contrastes y nadie me arrebatará servir, aunque sea en clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Nuevamente... Claro, qué vocación de servicio. Qué vocación de servicio, qué humildad. Y humildad. Así lo veían sus contemporáneos a Manuel Belgrano. ¿Cómo lo vemos ahora a Manuel Belgrano? Esta es una pregunta que nosotros dos no nos podemos, digamos, atribuir cómo lo ve el resto de nuestros ciudadanos a Manuel Belgrano. Humildemente yo lo veo en un acierto identificado con la bandera nacional argentina. Cada 20 de junio o cada vez que uno ve la bandera nacional argentina, recuerda a su creador, recuerda a Manuel Belgrano. Yo creo que allí está el mayor mensaje de esta simbiosis entre Manuel Belgrano y la bandera nacional argentina. Por supuesto que en estas épocas donde se cumplen los 200 años uno puede estar y puede leer y estudiar otras cuestiones de la vida tan activa que tuvo Manuel Belgrano y tan entregada al servicio de la patria. Yo particularmente lo veo identificado con los colores de la bandera. Con los colores de la bandera. No sé vos cómo lo ves, vos Jorge, en tu caso. Yo particularmente lo veo identificado, por supuesto, con esos colores de la bandera nacional, y también lo veo como una persona que puso todo de sí para propender a tener una patria libre y una patria soberana. Porque bien lo dijo San Martín en una carta. Él comentó que Belgrano se hizo militar a la fuerza, y se hizo militar a la fuerza por esto que vos siempre comentaste, que bueno, se lo designó al frente de tropas, pero él en realidad tenía una preparación intelectual. Él no tuvo una preparación militar como el genio de San Martín. El genio militar de San Martín era un hombre que estaba preparado para eso, era de los 5 más grandes militares de la historia. Belgrano no, Belgrano era un intelectual que estudió Derecho, estudió Política, estudió Economía, de hecho brilló en estas materias, sobre todo, por ejemplo, en economía, cuando bien explicaste vos en el capítulo anterior, instituyó las ideas de la fisiocracia, que era enaltecer el agro y la naturaleza para brindar beneficios económicos a un país determinado. Entonces, yo resalto esa vocación de hacer lo que fuera, lo que dé lugar para conseguir la libertad y para poder conseguir una patria. Por eso muchas veces uno piensa que Belgrano está no tan reconocido como debería reconocerse, porque a no dudar que por ahí el genio de San Martín eclipsa un poco la imagen de Belgrano por los éxitos, porque Belgrano, si bien tuvo 2 victorias deslumbrantes, también perdió batallas. Pero bueno, él fue un militar a la fuerza, como dijo San Martín, y San Martín sintió muchísimo la muerte de su amigo Belgrano, si bien no estuvieron muchas veces juntos, pero se juntaron en algunas oportunidades, y él, estando en Perú, lamentó muchísimo la muerte de su amigo Belgrano y lo sintió en lo profundo de su corazón. Así es como uno lo ve, y como acá en Regatas queremos recordar a las grandes personas, porque queremos evitar que los olvidos de las grandes obras y que queden por ahí escondidos en los pliegues de la historia, cuando realmente han sido verdaderos prohombres y gentes que han llevado a esta patria a ser lo grande que fue
y que nos gustaría que volviéramos por los caminos y por los senderos de la grandeza. Así es como acá en Regatas y bueno, vemos estos próceres, ¿no? Bueno, sí, yo creo también que, como lo hemos hablado, podemos participar, incluso quienes nos están acompañando, con sus comentarios de cómo ven a Manuel Belgrano, para también, como queríamos decir nosotros, no atribuirnos que lo nuestro es la verdad, sino que se lo puede ver de distintas formas. Exactamente. Así que aprovecho por intermedio para invitarlos para que hagan sus comentarios en este video y ya por mi parte, cerrando, quiero desearles a todos, en la memoria de este hombre, del cual se cumplen 200 años de su fallecimiento, un feliz día de la bandera nacional argentina. Así es. Muchas gracias, Manuel. Realmente te agradecemos desde lo profundo que estés con nosotros en estos eventos patrios. Y recordamos también que nos ha acompañado la profesora Liliana Sánchez con el coro, con nuestro querido coro de Regatas. Así es que les brindamos un gran abrazo, un afectuoso saludo a todos nuestros queridos socios y amigos en este Día de la Bandera Nacional y emitimos un emocionante Viva la Patria. Sus triunfos admiró, cuando activa en la lucha victoriosa, la cima de los Andes escaló. Cielo refulgente, ostentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente.